Cuando hablamos del futuro del trabajo, ¿de qué estamos hablando? No es una predicción, es más bien una pregunta que nos obliga a mirar más allá del presente, más allá de nuestro escritorio, más allá del algoritmo. Porque si algo sabemos y hemos estado conversando en muchísimas ocasiones, es que el trabajo está cambiando. Y lo cierto es que el trabajo siempre ha estado cambiando, pero antes lo hacía de manera muy paulatina. Si agarráramos un gran corte desde el año 1900 con el Taylorismo y con el Fordismo y lo trajéramos quizá hasta el 2010 o 2015 y luego un poco antes de la pandemia empezó el cambio de manera acelerada. La pandemia obviamente ahondó esta transformación y con la inteligencia artificial estamos entrando a un nivel diferente. Entonces, lo que ya sabemos es que el trabajo está cambiando y no es un tema de cambio por capricho, sino por fuerza. Digitalización, automatización, envejecimiento poblacional, pandemias que aceleran lo inevitable y que de cada uno de estos temas en estos 91 episodios hemos estado abordando y desmenuzando desde diferentes perspectivas. Bueno, según un estudio reciente de la consultora McKinsey, 1 de cada 16 trabajadores podría cambiar de ocupación para 2030. ¿Qué significa esto? En número de personas, más de 100 millones de personas a nivel mundial. La gran pregunta es, ¿estamos listos para este salto? Porque los trabajos que crecen y los que desaparecen, ¿cuáles son? A ver, los empleos de alta especialización, los STEM famosos que tienen que ver con temas de educación, tecnología, ciencias, pero también los que son muy personales y de atención, como lo es la salud y la educación, van en ascenso. Mientras tanto, y también lo platicamos hace algunos episodios, los roles de oficina, producción y servicios básicos se reducen. La automatización no es una amenaza futura, ya está aquí. Ya hay menos cajeros, menos oficinistas, menos tareas repetitivas. Y esto ya lo estamos viendo en múltiples encuestas laborales y de empleo, tanto en Estados Unidos como en México y en otros lugares del mundo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos más robots, más algoritmos, más decisiones tomadas por máquinas. ¿Trabajar desde casa ha sido una opción? Sí, pero no es para todos. Solo el 20 o 25% de los trabajadores en economías avanzadas podrían hacerlo 3 a 5 días por semana. La mayoría sigue atada al lugar físico, a la máquina, al escáner, al mostrador. Y aunque el trabajo remoto sorprendió por su eficacia y parecía que podría ser una oportunidad, y sobre todo con estos cambios del trabajo del futuro, que más bien estamos hablando del presente, fue evolucionando y el trabajo remoto, aunque sí, decíamos, fue eficaz en su momento, también mostró grietas. La cultura, nos han dicho, se enfría. Aquí no coincidimos del todo, más bien creemos que tiene que ver con una falta de entendimiento y de redefinición cultural, pero si no se hace esta, sí, definitivamente el trabajo remoto va a hacer que la cultura se enfríe, la conexión humana se diluye si no estamos preparados para reemplazarlo por otros medios que la mantenga, y la colaboración necesita rediseño. Entonces, estos son los grandes cambios que nos está mostrando. Por un lado, el estudio de McKinsey está reafirmando lo que ya hemos dicho y otras consultoras han mencionado en el cambio del trabajo por inteligencia artificial. También está reforzando esta idea que el trabajo remoto está desapareciendo. Entonces, si no desapareciendo, está disminuyendo y se está quedando más bien en un esquema híbrido. Por lo mismo, McKinsey en este mismo reporte propone 5 movimientos para que las organizaciones no naufraguen. Primero, hay que tener un liderazgo con propósito y empatía. Se ha dicho de sobra y no tiene que ver con subsidiar
emocionalmente a los colaboradores, sino simplemente tratarlos como seres humanos. Segundo, también se requieren equipos cada vez más pequeños, más autónomos y sobre todo orientados a resultados. Es decir, no somos una gran familia, somos un equipo autónomo orientado a resultados, es lo que nos dice McKinsey. También este tema, obviamente derivado de la inteligencia artificial, el reskilling, es decir, la recapacitación que tiene que ser acelerada y tiene que haber mucha movilidad interna de talento. El número 4 es encontrar y desarrollar nuevas formas de colaborar que tengan alto impacto y bajo costo. Y finalmente, la adopción tecnológica como músculo, no como accesorio, no como moda. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el rol de recursos humanos en esta transformación? En esta transformación que, si la vemos de manera abstracta y genérica, por un lado nos están pidiendo, y me regreso al número 1 de estas sugerencias que propone McKinsey, habla de liderazgo con propósito y empatía, pero apenas la semana pasada o hace 2 semanas hablábamos de los resultados de Gallup, como los mandos medios cada vez se sienten más abandonados por la organización, por la alta dirección, y está haciendo que caiga aceleradamente el engagement, y una de las causas puntuales es la falta de capacitación en liderazgo. Y no hablemos de liderazgo con propósito y empatía, en términos generales de liderazgo. Entonces, esa es la primera. Y la segunda es, en este avance o en este desglose del estudio de McKinsey, es ¿y qué rol juega recursos humanos? ¿Qué canicas son las que va a utilizar? También en un devenir histórico donde recursos humanos no ha podido posicionar y afianzar su fuerza, más allá de ser el psicólogo, el de las fiestas, el de las piñatas, todo esto. Y sé que hay gente que no le agrada mucho cuando platico de esto, pero definitivamente estoy hablando de generalidades, no de particularidades. Y Gartner ya nos lo dijo con esta encuesta a nivel mundial, donde el 86% de los directores generales hace 2 años dijo: yo no pienso que mi departamento de recursos humanos esté listo para dar ese gran salto. Y estudios más recientes no parecen indicar que la aguja se esté moviendo. Bueno, entonces el rol de recursos humanos ya no es de soporte, tiene que ser ahora sí de estrategia. Tiene que, lo que ya se ha dicho, digitalizarse, volverse ágil, centrarse en la experiencia del empleado de manera estratégica y sobre todo usar los datos. Sí, usar los datos para entender qué está pasando con el talento, dónde se fuga, dónde se estanca, dónde florece. Y el otro tema también que nos está diciendo McKinsey es, a ver, el tema de diversidad, equidad e inclusión no es una moda, aunque pareciera, y aunque el último año se ha venido desapareciendo, borrando por estos cambios geopolíticos en Estados Unidos. Hasta el 40% del crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos entre 1960 y 2010, dice McKinsey, a ver otra vez, el 40% del crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos entre 1960 y 2010 se atribuye directamente a la inclusión de mujeres y personas racializadas en el mercado laboral. La diversidad no es una moda, no es un gesto, es una ventaja competitiva, pero requiere acción, y sobre todo requiere acción en estos momentos tan complejos políticamente. Hay que priorizarla, hay que cuestionar sesgos, hay que diseñar espacios donde todos puedan contribuir y entender que no hay una sola identidad. La interseccionalidad importa. El futuro del trabajo no es una oficina flotante en el metaverso, es una red de decisiones y conversaciones humanas, tecnológicas y éticas. ¿Estamos diseñando ese futuro o simplemente estamos reaccionando a él? Think Talent presenta
People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 19 de agosto, yo soy Rogelio Segovia, me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en este episodio 91, un episodio bastante cargadito, así que vámonos rápido y directamente a los temas que nos ocupan. Situación de negocios actual. Este tema no podía dejarlo pasar porque la verdad es que es un tema que resulta a la vez preocupante, pero también bastante divertido, sobre todo cuando lo estamos viendo pues desde Gallola y sin poder hacer nada más que ver lo que va sucediendo. Insisto, es divertido, pero sí, también es preocupante. Y me refiero puntualmente al pleito, no encuentro otra manera de llamarlo, que trae el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, con el presidente de la Fed o la Reserva Federal de Estados Unidos, el señor Jerome Powell, que la Fed es, o el señor Jerome Powell, la verdad es que no es el señor Powell, es la Fed, son los encargados de decidir si suben o bajan las tasas de interés. A ver, el pleito básicamente es porque la Fed se niega a mover las tasas hacia abajo, algo que abarataría el dinero y podría impulsar la economía. ¿Por qué no las está bajando? Ya lo hemos también comentado aquí previamente, porque la Fed estima que si lo hace, la inflación se va a disparar, sobre todo después de la andanada de impuestos que Trump ha decretado y sigue decretando sin ton ni son. Y esto ha provocado un intercambio de diatribas tan tensas como pintorescas entre ambos personajes, Powell y Trump. Y precisamente por ese contexto es que hoy pongo la lupa en un tema que, aunque parece estar empezando a ceder en buena parte del mundo, en Estados Unidos no. En Estados Unidos sigue pesando como una enfermedad que no termina de curarse, y me refiero puntualmente de la inflación. Y para hablar de este tema, quiero traer aquí a colación un reciente análisis de la revista británica The Economist, donde retoma un término en Yiddish. El Yiddish es una lengua germánica que se desarrolló entre las comunidades judías de Europa Central y del Este a partir del siglo X. Bueno, este término Yiddish, que trataré de pronunciar, es Verschlepte Krenk. Pero bien, más allá de la pronunciación, lo que significa este término que utiliza la revista The Economist es algo así como una dolencia que ahí está, pero no desaparece. Y es justamente como lo está describiendo, utilizando este término en Yiddish The Economist, lo que ocurre en varias economías angloparlantes. Mientras en promedio la inflación de la OCDE se ubica en torno al 2.5%, muy cerca de los objetivos de los bancos centrales, países como Reino Unido, Australia, Canadá y sobre todo Estados Unidos muestran síntomas persistentes de alta inflación. El estudio de The Economist construye un índice que lo llama entrenchment, que es como un arraigo de la inflación, y combina 5 indicadores: inflación subyacente, costos laborales unitarios, dispersión de precios, expectativas inflacionarias y hasta el comportamiento de búsquedas en Google. Los resultados muestran un contraste importante. Mientras que Francia y Japón encabezan las mejores posiciones con inflaciones menos arraigadas, Reino Unido y Australia aparecen con los problemas más serios. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Que era lo que nos referíamos al principio con esta diatriba, con este entretenido pleito. Ahí el panorama, dice The Economist, es particular porque aunque la inmigración comienza a moderarse, el gasto fiscal se mantiene excesivamente alto y las tarifas impuestas por la administración Trump han encarecido importaciones, presionando los precios al consumidor.
A ello se suma un dato preocupante. Los estadounidenses esperan que los precios suban 5.5% en promedio el próximo año, la expectativa más alta de todos los países analizados. En otras palabras, mientras otras naciones parecen encaminarse a superar el ciclo inflacionario, la economía estadounidense enfrenta el riesgo de que esta enfermedad no solo persista, sino que se agrave, lo que va a hacer que el encono, el pleito o los diferendos entre la presidencia de los Estados Unidos y la Fed se sigan agudizando. Economía. Temas económicos de nuestro país. En México, en términos generales, el consumo privado está en retroceso, pero con algunas señales de alivio al último mes. Y entre enero y julio de 2025, el consumo privado, uno de los principales motores de la economía en nuestro país, se contrajo 0.49% respecto al mismo periodo del año anterior. Es la primera caída para este lapso desde el año 2020, cuando la pandemia provocó un desplome del más del 11%. Aunque definitivamente la magnitud actual es mucho menor, marca un cambio de tendencia que preocupa, sobre todo por el debilitamiento simultáneo en inversión y gasto público que platicamos la semana pasada. Lo bueno dentro de este decaimiento o caída del consumo privado que decíamos está en retroceso es que el mes de julio trajo una señal positiva y el consumo repuntó 0.55% mensual. Esto según el indicador oportuno, es decir, el indicador previo. Habrá que ver más adelante datos definitivos, pero lo cierto es que este avance podría responder a una mejora en el ingreso disponible o a una recuperación puntual en sectores específicos, pero aún es pronto para hablar de que haya una reversión en este tema del consumo privado. Pero el dato sugiere que el deterioro no es lineal. Y con exportaciones aún sólidas y una inflación relativamente contenido, el reto será sostener el dinamismo interno sin depender exclusivamente del sector externo de las exportaciones. La lectura completa de todo esto llegará con los datos de empleo y crédito al consumo en las próximas semanas. Y en temas económicos internacionales y de Estados Unidos tenemos un poco más de temas y un poco más de variedad, y tiene que ver con esto que decíamos previamente de la inflación persistente y las tensiones comerciales que no podemos dejar a un lado y que pues ha estado dominando las conversaciones los últimos meses. Y en Estados Unidos la inflación al consumidor se ubicó en julio en 2.7%, ligeramente por debajo de la expectativa del mercado, que era de 2.78. Es decir, el mercado, los analistas esperaban 2.78, quedó en 2.7. Y aunque el dato definitivamente fue recibido con alivio, la tendencia subyacente muestra presiones crecientes en varios componentes. Las mercancías, y esto tiene que ver mucho con los aranceles, las mercancías acumulan 9 meses consecutivos de aceleración, mientras que los servicios hilvanan ya 2 meses al alza. Más preocupante dentro de este crecimiento de la inflación persistente en Estados Unidos tiene que ver con el dato de la inflación al productor, y vamos viendo por qué. Primero, esta inflación, la inflación al productor, se disparó 0.94% mensual, su nivel más alto desde marzo de 2022. A tasa anual, la inflación del productor se ubicó en 3.29%, muy por encima del consenso. Todos los componentes que integran la inflación del productor mostraron presiones. Servicios con 4.01% anual, alimentos, mercancías y energía, que aunque cayó a 3.16% anual, la energía registró su mayor inflación mensual desde enero. Y este repunte inflacionario, combinado con una baja en las solicitudes de apoyo por desempleo, es decir, nada más contexto, hago aquí una breve pausa, la inflación está repuntando
está quedándose más o menos en lo que estiman los analistas, pero bueno, la del productor, la inflación del productor sí tuvo un repunte importante, pero al mismo tiempo bajaron las solicitudes de apoyo por desempleo. Es decir, que no se está incrementando el desempleo. Y esto pudiera hablar, dicen los especialistas, de una economía caliente. Y una economía caliente es peligrosa. Es decir, una inflación alta o persistentemente alta y un desempleo estabilizado o a la baja. Por todo esto, se está reforzando la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, y el tema que traíamos precisamente en el segmento anterior de lo que está diciendo The Economist, por eso se estima que la Fed mantendrá sin cambios su tasa de interés en septiembre. Incluso uno de los integrantes de la Reserva Federal, puntualmente el señor Jeffrey Schmidt, que es el presidente de la Fed de Kansas, resumió toda esta situación de la siguiente manera: el efecto limitado de las tarifas sobre la inflación es una razón para mantener la política monetaria sin cambio, dijo Schmidt, terminando su frase que esto no es una oportunidad para recortar la tasa. Y en un último tema que creo que también está distorsionando mucho al mercado y tiene que ver con el frente comercial, es esta decisión de las empresas norteamericanas Nvidia, la de los chips, y AMD, que acordaron pagar al gobierno de los Estados Unidos el 15% de sus ingresos por venta de chips a China, esto como condición para mantener sus licencias de exportación. Es decir, a ver, y esto necesito comentarlo, porque no se trata solamente de los aranceles que Donald Trump esté poniendo para las importaciones, es decir, lo que Estados Unidos va y le compra a México, a Canadá o a cualquier otro país. También está imponiendo tarifas por exportar a las empresas estadounidenses. Y esto pareciera ser una locura, pero bueno, eso es lo que está en este momento. Se impuso una tarifa del 15% a temas de exportación en cuestiones tecnológicas y estas dos empresas decidieron pagarlo. Esto es un acuerdo inusual que refleja el endurecimiento de las reglas comerciales y el temor de que las políticas proteccionistas de la era Trump se institucionalicen. A todo esto se suma la decisión del presidente Trump de la semana pasada de extender por 90 días la suspensión de tarifas a China, prolongando también la incertidumbre sobre la dirección futura del comercio bilateral. Todo un tema lo que está sucediendo en materia económica a nivel internacional. Talento. Hoy tenemos el gusto de recibir a Ginny Dorado, CEO de Think Talent, y Ginny, una experta en cuestiones de gestión de talento y estrategia de talento. Y el día de hoy, Ginny nos invita a reflexionar sobre un aspecto clave para garantizar la continuidad de los negocios y la preparación del liderazgo en las organizaciones. Estoy hablando de sucesoras y de cartas de reemplazo. Adelante, Ginny. Hola, soy Ginny Dorado, CEO fundadora de Think Talent y experta en gestión de talento. Hoy en People Trends quiero hablarles sobre un tema clave, la factibilidad de sucesores o cartas de reemplazo. ¿Sabías que solo el 25% de las cartas de reemplazo son las que ocupan la posición a la que se les visualizó? Es decir, más del 80% de las tablas identificadas no serán factibles. Como consultor es muy común escuchar en las sesiones de mapeo o identificación de talento sobre las cartas de reemplazo y se debate constantemente sobre el nivel de desarrollo o readiness del ejecutivo identificado como carta de reemplazo. Cuando hablamos de readiness, hablamos del nivel de corto, mediano y largo plazo. Y más común que en los momentos de la verdad, que es cuando hay que sustituir a algún ejecutivo, quien se tenía mapeado no será el sucesor. ¿Por qué sucede esto? En mis más de 25 años de experiencia me he dado cuenta que un factor repetitivo es por falta de un proceso robusto y estructurado de sucesión y que se tenga un equipo directivo que tenga dentro de sus indicadores clave el seguimiento a este tema. Lo primero que hay que tener presente es que no todos los puestos requieren cartas de reemplazo.
Este análisis debe enfocarse en los puestos críticos y puestos con un nivel de contribución ejecutiva, es decir, direcciones y gerencia senior. Esto puede cambiar de acuerdo a la estructura de cada organización. Entonces, ¿cómo se identifican y se desarrollan sucesores de manera efectiva? El camino que yo te recomiendo es un proceso de 5 pasos. Paso 1. Identificar puestos críticos. Los puestos críticos son aquellos que, si no están cubiertos, pueden comprometer la continuidad del negocio o que son muy difíciles de conseguir en el mercado por tu nivel de expertise. Paso 2. Mapear puestos que alimentan sucesores del puesto objetivo. Es decir, identificar desde dónde pueden surgir posibles reemplazos y visualizar rutas de carrera. Paso 3. Realizar la adecuación puesto-persona. Este análisis considera 3 elementos importantes. Elemento 1, experiencias críticas que se requieren en el puesto para ocupar la posición. En mi opinión, son las más determinantes porque moldean la capacidad del líder para enfrentar retos reales. Punto 2, competencias y habilidades que reflejan cómo se ejecuta su rol. Punto 3, conocimientos técnicos que respaldan su especialidad. Más allá de actitudes o fit cultural, la adecuación puesto-persona se centra en lo que realmente proyecta al colaborador hacia el futuro, es decir, lo que la persona necesita para ocupar una posición que estamos visualizando. Punto 4 o paso 4 es llevar a cabo una conversación de desarrollo entre jefe y colaborador, donde se exploran aspiraciones de carrera, se da retroalimentación sobre cómo es percibido en la organización y se refuerza que él o ella son responsables de liderar su propio plan de carrera. Y como último, paso 5 de este proceso de identificación de cartas de reemplazo, finalmente es que cada colaborador diseñe su agenda de desarrollo con acciones concretas que les permitan cerrar brechas y avanzar hacia aspiraciones de futuro. En resumen, la sucesión no es un ejercicio teórico, requiere identificar los puestos correctos, analizar a las personas con metodología, conversar abiertamente y comprometer al colaborador en su propio desarrollo. Y sobre todo, requiere de estructura, planeación y seguimiento, porque sin estos elementos la sucesión difícilmente se vuelve realidad. Cultura. Hoy Iska González pone sobre la mesa un tema crucial para quienes buscan empleo. ¿Qué es lo que no te pueden preguntar en una entrevista de trabajo? Y sobre todo, algo que me llama la atención de esta colaboración que vamos a escuchar a continuación es esta reflexión muy relevante hoy en día, pero además una comparativa de cómo se abordan estas prácticas en Estados Unidos y cómo en México, y lo que ello implica para la protección y el respeto de los derechos del talento. Ya veré si la siguiente semana tenemos un espacio, una oportunidad, y sí me gustaría seguir ahondando en este tema. Me gustaría también que Iska no suelte el hilo, la hebra sobre esto, porque empezamos a impactar temas éticos de derechos humanos, de diversidad, de inclusión. Y bueno, te digo, ya si tenemos un poco más de espacio u oportunidad la siguiente semana, te platicaré una experiencia personal de una entrevista en Estados Unidos y cómo alcancé a percibir hace ya algunos años que fue esto, esas grandes diferencias. Por lo pronto, empecemos con este tema muy importante y oportuno el día de hoy. Adelante, Iska. La preparación de entrevista para las personas que están en búsqueda de empleo cada vez es algo más común y de lo que están más conscientes, es decir, ¿qué es lo que tengo que saber sí o sí para poder responder y avanzar en los procesos de selección? Y típicamente la gente está consciente de que existen preguntas que le llaman truco o preguntas que son incómodas pero que las tienen que responder. Sin embargo, hay algo que tenemos que aclarar también. ¿Qué es lo que no deberían preguntar las empresas en los procesos de selección? Por 2 cosas. 1, porque esté prohibido por la ley, y 2, porque recordemos que reclutar implica tiempo. El tiempo de verdad en los procesos de selección es oro y se trata de invertirlo de la mejor manera. ¿A qué me refiero? Y se los he platicado antes, amigos. En Estados Unidos existe la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, es el EEOC por sus siglas en inglés. Como reclutadora, trabajando en empresas internacionales con corporativos en Estados Unidos, lo primero que aprendí en mi carrera es a no hacer preguntas personales a los candidatos, a no hacer preguntas que pudieran considerarse más adelante como un elemento de discriminación.
¿Por qué? Porque al final del día vas a contratar a una persona, pero vas a rechazar a otras, o a algunas les vas a decir que no avanzaron en proceso. Esas personas que no avanzaron en proceso puede ser que en verdad no cumplan con los requerimientos de la posición. Pero si esas personas recuerdan que tú les preguntaste, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Tienes planes más adelante para casarte? ¿Cuánto pesas? O sea, preguntas absolutamente irrelevantes para el puesto, pueden tomar una acción legal contra la empresa y decir que fueron discriminadas. Así es como nos lo planteaban en las capacitaciones de reclutamiento. Ahora en México esto no sucede, es decir, aun cuando por ley se sabe que en realidad no debería discriminarse en México, tenemos por supuesto la Constitución que dice en el artículo 1 que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, etcétera. O el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Está prohibido que los patrones o sus representantes se nieguen a aceptar trabajadores igual por origen étnico, por género, edad, discapacidad. Sin embargo, en la práctica y sobre todo, lamentablemente en México, sigue sucediendo. Dos cosas. Uno, que en la vacante pongan estos elementos como un tema que puede discriminar, pero lo más importante es en las entrevistas. Tanto la gente de recursos humanos, los mismos reclutadores y los gerentes que contratan siguen haciendo preguntas personales pensando que es parte natural de la conversación, que quieren conocer a la gente. Entiendo que quieran conocer a la gente porque van a trabajar con ellos y son seleccionados, pero es momento ya de reforzar como áreas de recursos humanos y como socios estratégicos del negocio, sobre todo con los gerentes que están contratando, que no se deben hacer preguntas personales. Preguntas personales no suman, es decir, ¿yo por qué tengo que saber para una posición de finanzas si un candidato piensa tener hijos o si un candidato tiene cierta orientación sexual o religión que otros? Es un tema complicado porque pesa más la costumbre en estos casos, amigos, y existe mucha resistencia al cambio a veces por parte de los mismos gerentes que dicen, a mí me encanta escuchar de las mujeres que son mamás, que trabajan y que son súper responsables. Eso me da la posibilidad de ver que son responsables. No, puedes hacer preguntas por comportamientos para identificar cómo trabajan sus proyectos, cómo se organizan, cuáles son sus tiempos de entrega, qué KPIs han tenido. Las preguntas personales ya no tienen lugar en 2025 en los procesos de selección. Que no se nos escape. Y ahora escuchemos la opinión semanal de Yeshua Gómez, quien nos habla sobre el aniversario número 94 de la Ley Federal del Trabajo en México. Una ley que tiene 94 años y Yeshua va a hacer un recorrido que no solo recuerda la historia de esta legislación fundamental, sino que también nos invita a reflexionar sobre su impacto en la vida laboral y en la construcción de derechos para las y los trabajadores. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Esta semana celebramos un hito. Nuestra Ley Federal del Trabajo cumple 94 años de haberse promulgado el 28 de agosto de 1931. Acuérdense que se promulgó con el fin de reglamentar los derechos consagrados en la Constitución de 1917. Pasaron unos añitos, pero un vistazo histórico breve. Tras la Revolución Mexicana, la Constitución del 17 elevó el trabajo a derecho constitucional, pero no fue así hasta 1931 que se publicó la primera Ley Federal del Trabajo, que contenía 685 artículos que reglamentaban salario mínimo, jornada de 8 horas, derechos sindicales, entre otras cuestiones clave. Y no fue sino hasta el 70, es decir, casi 40 años, que se promulgó. Casi 40 años entre el 31, que se promulgó la primera, y hasta el 70, cuando se promulgó la ley que actualmente conocemos, que modificó la del 31 y actualizó estos artículos ante nuevas realidades laborales. Por décadas los cambios fueron parciales, le dieron ahí unas pinceladitas, ¿no? Y espaciados en el tiempo. Pero lo que vale la pena platicar es que basta mirar lo que ha pasado en recientes años para entender que la neta vivimos una primavera laboral. Ahora tenemos, pues evidentemente, sindicatos más democráticos, esto acorde al libro, justicia laboral más rápida y expedita con los tribunales, insisto una vez más, acorde al libro, tenemos salario digno,
contratos justos, pero todo esto era impensable hace algunos años. Hoy la neta es que es una realidad, o al menos eso es lo que se intenta con la reforma, ¿no? Los últimos gobiernos han impulsado cambios claves, solo por mencionar algunos, la reforma del 2019, donde desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y crean los tribunales laborales, todo este rollo sindical del voto personal y democrático, la transparencia de los contratos colectivos. También tuvimos después la eliminación del outsourcing y recientemente los aumentos al salario mínimo, vacaciones dignas, el tema de reparto de utilidades que también se le pusieron los topes cuando se negoció el tema del outsourcing, ley silla, regulación de trabajo remoto, pues, definitivamente ante nuevas realidades, en fin, muchísimos, y todo esto en un espacio corto de tiempo, ¿no? Esto en contraste con el pasado, en casi 94 años, escuchen bien, 94 años, los cambios fueron lentos y esporádicos. Basta echar un vistazo a los últimos 3 o 4 años para darse cuenta que hemos visto más reformas que todo el siglo anterior. Es increíble, sí, definitivamente, pero es un reflejo de una nueva realidad. La política laboral mexicana está enfocada en los temas laborales y en los temas sociales, y la verdad es que no parece que vaya a detenerse pronto. Hay una reflexión que quisiera hacer. Pues digo, la verdad es que celebramos la historia de nuestra Ley Federal del Trabajo, pero también celebramos que hoy, insistimos una vez más, gracias a esta historia, podemos tener reformas de cara a la transformación del trabajo en lo que se pretende que sea más justo, ¿no? Y un llamado para las empresas. La neta es que no se trata de adaptación pasiva, es entender, y creo que lo hemos dicho, que ya sonamos como disco rayado en los últimos episodios, es entender que este ritmo de cambio probablemente se va a mantener y es importante estar al día y prepararse. La clave es prepararse para no quedarse atrás. Nos vemos la próxima semana en el People Trends, donde seguimos platicando cosas interesantes del derecho laboral para ustedes. Gracias por acompañarnos en el episodio número 91 de este martes 19 de agosto de People Trends. Ya no quiero decir poco menos de 30 minutos, pero más o menos por ahí de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Para ponerte en contacto conmigo, ya sabes, a través de la red X en @RogeSegovia, en LinkedIn o en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.